Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por permanecer y agradecemos a todos su asistencia a este último módulo del día que se titula Aplicación clínica de las técnicas endoscópicas, en la cual los ponentes nos mostrarán algunos videos interesantes alrededor de estas técnicas. Y bueno, sin más preámbulo, quiero pedir a la doctora Angélica Hernández Guerrero, jefe del Servicio de Endoscopía del Instituto Nacional de Cancerología y expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que nos haga favor de dictarnos la plática de prótesis esofágicas y gástricas. Adelante, Angélica. Gracias, Enrique, por tu presentación. Muchas gracias, buenas tardes. Es un honor estar aquí en Oaxaca con muchos de ustedes muy conocidos y amigos, y gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a los coordinadores del curso por la invitación. Y bueno, yo voy a presentarles un par de casos en relación a las prótesis en tubo digestivo, pero antes quisiera cubrir como esta agenda, que ustedes conozcan, los que no están muy familiarizados con esta técnica. Cuáles son las indicaciones, cuáles son las características de las prótesis, veremos la técnica donde vamos a ver un par de casos clínicos y algunos resultados en relación a las prótesis. Bueno, quiero iniciar con esta imagen donde quiero ponerles el contexto de las prótesis y sus indicaciones. Están en la actualidad indicadas para problemas tanto benignos como malignos. En tanto a los benignos, en los pacientes que tienen una estenosis refractaria, en pacientes con fístulas o en pacientes con fugas de las anastomosis. Cada día lo vemos más frecuente en pacientes operados por cirugías bariátricas o en pacientes que tienen alguna cirugía de reconstrucción. Y obviamente en malignos, que era el plan o era la indicación principal en el pasado, principalmente la paliación por obstrucción del tubo digestivo en cualquiera de sus trayectos, la presencia de fístulas traqueosofágicas, que era una indicación clara, recurrencia por tumor, pero ahora en la actualidad no solamente como paliación, sino también la indicación de mejorar la calidad de vida del paciente que va a entrar a algún tipo de tratamiento oncológico. Las indicaciones malignas, la mayoría o lo más frecuente en nuestro medio es en cáncer de esófago y neoplasias gástricas avanzadas. Fístula traqueosofágica no hay ninguna duda, independientemente de la esperanza de vida del paciente, es una indicación clara de colocar una prótesis para evitar la muerte de estos pacientes. En cáncer de páncreas en Estados Unidos es la causa más frecuente de obstrucción de salida gástrica por obstrucción o invasión hacia el duodeno o la presencia de compresiones extrínsecas. Y en estenosis, en indicaciones benignas, la estenosis refractaria, las rupturas esofágicas iatrogénicas, las fugas o las anastomosis. Las características de las prótesis hay muchas, es muy importante considerar que de acuerdo a las características propias tanto del paciente, de la lesión y del tipo de opción que tenemos, considerarlas. De acuerdo a la lesión debemos considerar si es lo que nos va a facilitar poner una prótesis es que si es una lesión corta, si es circunferencial, si es simétrica, si protruye hacia la luz, si no tiene fístula, y en recto es una opción cuando tiene menos de 2 centímetros del margen anal. Y lo que nos va a dificultar, y esto hay que considerarlo para cuando vamos a indicar o a poner una prótesis, pues es la longitud, si es una lesión que obstruye de manera de crecimiento parcial, asimétrica, si es una compresión extrínseca nos va a migrar más fácil, si está fistulizado o si está en la parte proximal del esófago. En relación al paciente es importante considerar su estado general, su clase funcional, su esperanza de vida, si es cooperador, no se va a integrar cuando ponemos una prótesis a una dieta totalmente normal, es importante que el paciente lo conozca. Y si es un paciente que es por neoplasia, si es un tratamiento definitivo, es decir, una paliación, o bien es un paciente que va a entrar a un tipo de tratamiento oncológico y que la finalidad es mejorar la calidad. Esta es la imagen de un enfermo que tiene una obstrucción, que es un caso de los que voy a presentar, tiene una comunicación de la tráquea con el esófago por una cirugía de cabeza y cuello en donde está la localización o la comunicación muy alta.
En relación a la lesión, es importante que consideremos las características de la lesión. Debemos siempre explorar, si es posible, de manera endoscópica, la lesión, la longitud, si está comunicada, si está en el esófago, si llega hasta la unión o no, como vemos aquí, es un tumor del tercio distal del esófago, si es de crecimiento simétrico o asimétrico, si es friable la lesión, cuál es el diámetro aproximado que tenemos de luz de este paciente y cuáles son las relaciones que tiene anatómicas en la parte superior e inferior para poder tratar o para poder proyectar mejor el tipo de lesión, el tipo de prótesis que debemos utilizar en estos pacientes. Las características de las prótesis, pues hay muchas. En México tenemos la gran mayoría de las prótesis que se usan a nivel mundial. Son prótesis todas metálicas con aleaciones de diferentes metales que permiten que sean flexibles y la característica principal es que si son cubiertas o son descubiertas. Las enterales son prótesis descubiertas y las prótesis esofágicas generalmente la gran mayoría son cubiertas o parcialmente cubiertas y hay algunas de plástico como esta Poliflex que cada día se utiliza menos. Entonces es importante reconocer el que va a ser el procedimiento, todas estas características que les enumero aquí, porque de acuerdo a esto pues vamos a tener el tipo de colocación. Los materiales que tenemos son material, generalmente son prótesis de nitinol que están aliadas con un par de metales, pero hay de L-Giloy o de plástico y dependiendo de esto, nitinol puede ser una prótesis más flexible y tal vez en una lesión que tengo más necrosis pudiera yo escoger más una prótesis de nitinol, a diferencia de una prótesis de L-Giloy en la cual tiene una aleación mayor de metales y que pudiera ser un poco más rígida dentro de su flexibilidad y que esto en un paciente que no tiene una tanta necrosis o que no está fistulizado pudiera ser una opción. Entonces, este es un cuadro donde nos explica, donde nos muestra las características de las prótesis. Es importante que consideremos cuáles son su diámetro externo, su diámetro interno, la copa proximal y distal, para poder calcular y tener un mejor éxito en la función de nuestras prótesis. Es muy importante considerar la longitud de las prótesis de acuerdo al tipo de tumor. Siempre debo dejar por lo menos 2 centímetros, 1.5 a 2 centímetros de distal y proximal libre de tumor para poder tener una cobertura mejor de la lesión. Esta es una lista que no quiero que vean mucho, pero realmente podemos ver todo el número, toda la cantidad de prótesis que tenemos y las características en diferentes longitudes y diferentes diámetros que nos permiten hacer o tener una gran variedad para cada paciente. Debemos considerar que las prótesis pueden tener un acortamiento, entonces cuando yo voy a colocar una prótesis debo saber que mi prótesis el 20%, 30% de ella se puede acortar, entonces en base a eso yo debo calcular el tamaño de la prótesis en relación a la lesión que tengo, si la puedo capturar nuevamente, o sea, la estoy colocando pero me estoy pasando de la zona donde yo quiero, entonces es importante saber si el dispositivo me permite recolocarla, recapturarla y volverla a poner en el sitio que quiero. Si son totalmente o parcialmente cubiertas, las totalmente cubiertas yo las puedo retirar al cabo de 1 mes, 2 meses o hasta 3 meses. Si son descubiertas o parcialmente cubiertas, esta zona se va a fijar en el tejido y estas prótesis no las puedo retirar. Por tanto, sí depende, yo voy a elegir qué tipo de prótesis dependiendo de la indicación si la prótesis es temporal. En relación a la técnica, este es como un esquema general de qué es lo que hacemos. Debemos evaluar la lesión, marcar la lesión, dónde inicia, dónde termina, y en base a eso poder hacer de manera simple la elección. Entonces les voy a poner aquí, este es un caso clínico, le comentaba el doctor de la Torre aquí en corto, que esta es la primera prótesis metálica que pusimos en el instituto en el 2004, es una mujer de 63 años que tenía 6 meses con síntomas pépticos,
y 15 días antes con intolerancia gástrica, llegó con nosotros por un diagnóstico de cáncer gástrico avanzado, con carcinomatosis, presencia de ascitis, por tanto no era ya candidata a tratamiento oncológico, estaba fuera de tratamiento quirúrgico, de curación, iba a un tratamiento paliativo y obviamente pues por la presencia de carcinomatosis y su estado general, pues nos la refirieron a nosotros para mejorar la obstrucción de la salida gástrica. Entonces el plan de esta paciente fue colocar una prótesis metálica y el tratamiento con quimioterapia. Entonces, bueno, aquí vemos, esto lo hacemos con fluoroscopía, por supuesto, y aquí vemos la lesión, hay una obstrucción a nivel del píloro y el antro, entonces es importante que endoscópicamente entremos con el endoscopio si es factible para poder evaluar la longitud de la lesión, esto es y considerar las prótesis si es de 6 centímetros o de 9, dependiendo de la longitud de la lesión. Por fluoroscopía yo debo marcar dónde está mi borde proximal y mi borde distal de la lesión y debo hacer estas prótesis enterales, que son las que utilizamos para estómago o para colon, las pasamos a través del canal de trabajo del endoscopio. Entonces aquí yo estoy viendo la prótesis, si la ven aquí, esta es donde termina mi prótesis o donde va a iniciar su liberación. Y aquí en esta zona yo voy a ver dónde está la parte proximal de la prótesis. Y hay un punto intermedio que es más o menos como el 70% de la longitud de la prótesis donde yo puedo recapturar, es decir, si esta prótesis se me pasa del sitio donde yo quiero, puedo volver a capturarla y volverme a colocar. Y bueno, aquí vemos endoscópicamente vemos la liberación de la prótesis y aquí vemos la prótesis colocada en el sitio del estómago y parte del duodeno. Esta es la última prótesis que pusimos en el instituto el día de ayer. Este es un hombre de 76 años que antecedentes de tabaquismo y pérdida de peso de 30 kilogramos en los últimos meses, con disfagia progresiva de 3 meses y que en la actualidad solo tolera líquidos, con diagnóstico de un cáncer epidermoide. El plan con él está por sus características clínicas, el tratamiento no es quirúrgico, sino un tratamiento con radioterapia. Sin embargo, nos lo refirieron para la colocación de una sonda nasoyeyunal para poder comer. Obviamente el paciente pues es diferente su calidad de vida el ponerle una sonda que ponerle una prótesis. Entonces se le puso una prótesis metálica cubierta, pero el paciente empezó a toser y empezó con dolor y entonces llegó al día siguiente pues refiriéndonos con cialorrea y con afagia. Hicimos un estudio, un esófago, bueno, lo vemos, lo reingresamos en el instituto con fiebre y tos y hacemos un esofagograma donde se ve una fístula traqueoesofágica y una prótesis migrada. Entonces hicimos un retiro de la prótesis previa y la colocación de una nueva prótesis. Entonces aquí vemos la lesión, aquí vemos la parte distal de la prótesis. Fluoroscópicamente vemos la prótesis que se había colocado previamente, que está en la parte superior. La lesión de nuestro enfermo estaba en el tercio medio del esófago. Aquí vemos el estómago, estamos en el sitio de la unión esófago-gástrica. Entonces vemos fluoroscópicamente, hacemos el marcaje externo, aquí vemos este material radiopaco para poder marcar la parte distal del tumor y luego vamos a marcar aquí la parte proximal del tumor. Las prótesis de esófago no pasan a través del canal de trabajo del endoscopio, sino pasan de manera externa, entonces necesitamos la guía siempre por fluoroscopía. Entonces aquí vamos a marcar nuevamente la parte distal proximal del tumor, aquí vemos cómo estamos colocando el material, entonces yo ya tengo marcado la seguridad donde está mi tumor. Esta es la prótesis previa que tiene, es una prótesis totalmente cubierta, entonces tiene un asa que debemos capturar y luego jalar y colapsa la prótesis en la parte proximal para poder hacer la extracción de ella. Entonces aquí colapsamos la copa proximal y vemos por fluoroscopía el retiro de esta prótesis. Esta es la prótesis que retiramos. Aquí quiero mostrarles cómo se colapsa.
ya no la vimos, pero se colapsa totalmente para hacer el retiro. Entonces ya una vez que retiramos la prótesis que tiene, es un paciente que migró su prótesis, entonces voy a poner una prótesis más larga porque la prótesis inicial te medía 8 centímetros, ahora voy a poner una prótesis de 13 centímetros porque si no en la siguiente tosida va a migrar, entonces vamos a colocar una guía. Fluoroscópicamente me guío para dejar colocada la guía de manera lo más distal posible en el estómago para poder dejar con mucha seguridad la prótesis donde debe de ser. Siempre yo les comento, debemos presentar la prótesis en el paciente para ver sus características de los marcajes que tiene, en dónde es la parte distal o final donde ya no puedo recuperarla. Esta es una prótesis muy flexible, la que les decía de nitinol, que es un paciente que tiene una fístula y que necesito que no tenga que sea un poco más flexible que de la que normal. Estamos pasando aquí la prótesis. Esta prótesis viene comprimida en un hilo, entonces debo liberar todo este hilo para poder hacer la colocación. Aquí vemos cómo está pasando de manera parte ausada de la prótesis o un dilatador que va de manera proximal para poder abrir paso. Y generalmente yo debo reconocer cuáles son mis partes. Esta es la parte donde no está cubierta, donde está cubierta la prótesis, si ven esta parte, y esta es la parte donde está descubierta, y lo mismo tengo en la parte proximal. Entonces yo debo debo asegurar que la fístula que tengo debe quedar cubierta por la prótesis que está cubierta. Entonces, bueno, hacemos la presentación, vemos que esté en los márgenes que ya previamente evalué con mi fluoroscopía y con mi endoscopía, y entonces hacemos una liberación. Aquí vamos viendo cómo se va liberando la prótesis. Todavía tengo oportunidad aquí de moverla si es que estoy fuera de la posición. Y bueno, vamos haciendo la liberación, checo que esté cubriendo lo que yo necesito cubrir, que es mi fístula que está en este sitio. Entonces necesito estar seguro que estoy realmente en la posición que debe de ser. Y bueno, aquí vamos viendo la liberación, ven cómo se va abriendo la prótesis. Y es importante, sobre todo cuando tengo una fístula o una perforación o una comunicación, que sí haya cubierto lo que necesito. Entonces generalmente colocamos medio de contraste para poder confirmar. Aquí vemos, esta es la zona del tumor, vemos cómo incluso se ve la prótesis más pequeña, o sea, no se ha dilatado completamente por la misma compresión del tumor aquí. Y bueno, aquí estoy cubriendo la parte proximal de la lesión y aquí vamos a ver la liberación completa de la prótesis. Generalmente no pasamos totalmente en la prótesis después del procedimiento con el endoscopio porque podemos movilizarla, pero sí aquí era muy importante, tenemos una fístula previa, entonces era muy importante estar seguros que realmente quedamos bien en la posición. Entonces vamos a meter medio de contraste para repletar todo en la prótesis y ver realmente que no haya fuga que no haya comunicación hacia el bronquio donde estaba comunicada esta fístula. Y bueno, aquí es la zona del tumor, era la zona donde teníamos la comunicación y bueno, vemos realmente que logramos cubrir propiamente esta fístula. Y una vez que hacemos, generalmente no pasamos para no empujar la prótesis, sino moverla del sitio donde queremos o donde vemos que está colocada. Aquí vemos totalmente el paso de medio de contraste hacia el estómago y vemos que realmente quedamos cubierta la zona que queríamos que quedara cubierta. Casos extremos como este, es un enfermo con una lesión, un tumor de la laringe, le hicieron laringectomía y durante la cirugía hicieron una lesión en el duodeno, en el esófago proximal, y el cirujano dijo que pues que no pasaba nada, que eso se cerraba, ¿no? Y al cabo de 2 semanas pues tenemos un hoyo tremendo comunicado entre la tráquea. Esta prótesis o esta lesión estaba propiamente, y ahorita les voy a enseñar aquí, aquí vemos cómo está la fluoroscopía, la prótesis, aquí vemos la mandíbula, prácticamente casi sale esta prótesis de la boca o está a nivel de lo que se forma como neofaringe, y obviamente este paciente
pues le explicamos que iba a tener una sensación de cuerpo extraño, le colocamos una prótesis y además pues nos amarramos el dedo también, ¿no? Y asegurando le pusimos una sonda para dejar totalmente desfuncionalizado esta zona. Si ven, aquí está el borde proximal, aquí está lo que se formó como neofaringe con la cirugía que hicieron, y estos pacientes fácilmente o la pueden escupir porque la tienen casi en la boca, entonces lo que hicimos, o se puede migrar, entonces pues ya saben cómo somos de inventores de alguna manera, entonces pues de alguna manera fijamos esta prótesis con una sonda para que el hilo, amarramos la prótesis a un hilo y este hilo quedó aquí fijado en esta sonda. El paciente lleva 1 mes y 10 días, lo vimos ayer también. No retiramos la prótesis, nos vamos a esperar un par de semanas más para que este hoyo se recupere. ¿Cuáles son los resultados que se tienen? Al final de cuentas, tiene una buena, una respuesta muy rápida en relación al alivio de la disfagia en los diferentes tipos de estudios que se han hecho en relación a otro tipo de técnicas que se han utilizado para mejorar la disfagia. Realmente las prótesis son una efectividad mayor, el inicio del alivio de la disfagia es muy rápido, la duración es más en meses y obviamente sí tienen complicaciones, pero estas son fáciles de manejar. 10% pueden presentar perforación, dolor o hemorragia. Tardías, pueden ser migración, obstrucción o sobrecrecimiento del tumor, y aquí vemos un caso también donde hay un sobrecrecimiento tumoral y estamos manejando o abriendo esta prótesis utilizando una técnica de calor con ablación con argón. Logramos abrir esta prótesis y bueno, el paciente sigue comiendo. Es otra de las complicaciones que podemos manejar. Puede haber, si van a algún tipo de tratamiento, puede haber migración o presencia de fístula traqueoesofágica o presión en los márgenes y producir sangrado, que estos se pueden corregir o manejar de manera endoscópica. Entonces, para terminar, pues es una técnica una opción para el manejo de la obstrucción maligna y benigna o en lesiones benignas también del tubo digestivo. El éxito técnico, es decir, la colocación se logra en el 95%. Hay una gran variedad para cada caso. Es muy importante la selección adecuada del paciente, la selección del método y que depende mucho de todo esto, del paciente, de los recursos, de la experiencia y obviamente también el manejo de las complicaciones. Muchas gracias.